Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Pues, ¿qué cree? Que en la Cámara de Diputados, pues resulta ahora que por el conflicto en Ucrania y Rusia, pues plantean los periodistas, ni siquiera fue el diputado líder de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés, no, fueron los periodistas que preguntan, oiga, sí se puede tener esto de la reforma, ¿verdad? Porque pues hay un conflicto que puede ser a nivel mundial, bueno, hasta donde sabemos, está alejado del continente, tiene implicaciones geopolíticas, geoeconómicas, eso queda claro, pero es motivo suficiente para que se frene la iniciativa de reforma que mandó el titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Digo, después de 25 foros en que se han escuchado de todo, pues esto pasó en la Cámara de Diputados, en una conferencia de prensa donde Rubén Moreira dijo, pues es que sí es posible hacer todo esto. A ver, escuchemos un momento, ahorita le doy una prueba de lo que tanto se ha dicho en estos foros, hombre. Yo no sé si un pacto, en los términos que nuestro partido impulsó y que fue exitoso para enfrentar crisis, muchas de ellas que venían del extranjero. Yo lo que sí creo es que un clima de polarización, un círculo pernicioso de enfrentarnos unos a otros, no es bueno para México. Y en momentos como estos queda demostrado tal situación. Entonces puede haber y debe de haber un buen diálogo para enfrentar lo que se antoja una crisis grave. Obviamente que si mañana cesan las hostilidades y las naciones se ponen de acuerdo, pues pasado mañana será otro mundo, ¿no? Pero esto yo creo que es un llamado de atención a Morena, a las autoridades federales, de que es importante el diálogo con todas las fuerzas, más aún cuando ahora su mayoría es ficticia. Ellos tienen una mayoría ficticia. El 52% de los mexicanos en la última elección votó por las oposiciones. Acá tenemos una mayoría de Morena que es producto de una sobrerepresentación, que es un fraude a la voluntad popular. Es bueno que Morena se dé cuenta que nosotros representamos a la mayoría de los mexicanos y no ellos. Y en ese sentido, pues usted tiene razón. Tiene que haber una salida política que nos permita a todos participar en el desarrollo de México y a enfrentar y evitar una crisis. Continuamos con Francisco Garfias, última pregunta. Bueno, si quiere escuchar, a ver, vamos a ver. Fíjese la pregunta. Hoy los ex embajadores de México en Estados Unidos y en Gran Bretaña, Rosenthal, Bárcenas y me parece que Sarucán, declaran o denuncian que la postura de México ha sido muy tibia, que no hay ni una sola mención a Rusia, ni una sola mención directa a Putin, y no hay una condena clara a la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Ustedes coinciden con este diagnóstico, digamos, de los ex embajadores? Bueno, ya eso nada más se lo dejé para que usted viera cómo están las preguntas dirigidas, hasta ellos mismos se ponen de acuerdo. Mira qué buena pregunta nos hizo. La mayoría no es ficticia. Por lo que dice Rubén Moreira, son mentiras, pues sí se la tengo que decir. A ver, el PRI ganó 30 diputaciones federales en la elección del 6 de junio de 2021 y le dieron 61. O sea, esa es la sobrerepresentación ficticia, no la que tiene Morena o la que tiene el Partido del Trabajo. A ellos les dieron nada más lo correcto. Bueno, el PRD ganó 7 y le dieron casi 30. ¿Dónde está la sobrerepresentación? Es cuestión de hacer números y nos vamos a la verdad. Ahora, entonces, ¿para qué tantos foros? ¿Para qué se veían tantos foros si al final van a decir que no están de acuerdo? No es correcto eso, no es correcto. Cheque lo que se ha dicho en los foros y no le voy a poner lo que dicen los enviados de Iberdrola y de las diferentes empresas privadas. Le voy a poner declaraciones que hizo el Fisgón y también lo que dice Pedro Miguel. Nada más breve, cheque usted. No es admisible que reformas a la Constitución sobre temas tan estratégicos como la electricidad y la soberanía energética
se discutan y aprueben con opacidad, tal como ocurrió con las reformas eléctricas de 1992-93 y de 2013-2014. Nunca más un México en lo oscurito. A mí me llama la atención cómo está planteado el debate de fondo sobre la reforma eléctrica. Yo estoy convencido de que aquí se han expuesto de manera clara dos visiones de México que son totalmente contrapuestas. En general, los partidarios de la reforma, es decir, los que se contraponen, los que se oponen a la actual reforma, los que piden que no se apruebe, han presentado, han usado un lenguaje pues, neoliberal, tecnocrático, que es poco entendible, y esto se debe sin duda a que la gente tiende a creer más en una afirmación cuando ésta la dice un científico o un técnico. Sin embargo, este idioma es solo la envoltura de un discurso que es realmente muy frívolo. En el fondo, los partidarios de la privatización divulgan un relato muy sencillo que afirma que la privatización rompió un monopolio, el de CFE, y que la libre competencia sentó las bases para un mejor servicio y una electricidad más barata. De una u otra manera, los partidarios de la privatización expresaron una fe ciega en las bondades del mercado. Pidieron que no cambie la ley de 2013 porque, según ellos, cambiarla mandaría malas señales a los inversionistas. Y por último, los privatizadores afirmaron que la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador apuesta por energías sucias. Según este discurso, la reforma fomentaría el calentamiento global de manera grave e irresponsable. Sin embargo, el discurso neoliberal pone de lado cosas que son realmente muy importantes. No menciona que las reformas de 1992-93 fueron aprobadas casi en secreto, que en 10 años la privatización no ofreció mejor servicio ni le brindó energía más barata al usuario promedio, que sumió en una crisis severa a la empresa eléctrica del Estado a la vez que dio todas las facilidades a ciertas multinacionales, sobre todo españolas, de la energía, que la privatización se hizo sin transparencia, con un modelo de negocios fundado en la corrupción y el intercambio de favores, que los organismos autónomos han representado más a los grandes intereses capitalistas que a la sociedad civil, que en los hechos no hay libre competencia, sino que unas cuantas grandes empresas se reparten el mercado y se ponen de acuerdo en los precios, que las reformas anteriores permitieron que se firmaran contratos leoninos que desangraron y desangran las arcas de la nación, que la privatización fue opaca y sucia y que todo este proceso puso en riesgo el sistema eléctrico nacional. Ahora escuche a Pedro Miguel, mire también con interesantes opiniones. Particularmente la reincorporación del SENACE a la Comisión Federal de Electricidad, de los imperativos de soberanía y seguridad nacionales, de la forma de garantizar de manera permanente precios accesibles a la población, precios de la electricidad, de la absoluta pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por la reforma energética peñista. La despedazaron, la dejaron como Coyolxauhqui. La descuartizaron, 6 empresas a las que se les prohibió compartir información entre ellas, que no se podían pasar refacciones de una a otra. Fueron muy canallas, fueron de veras muy canallas de hacerle eso a la empresa que electrificó al país. Y también creo que es innecesario justificar más la necesidad de garantizar la exploración y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país. Estas razones son tan poderosas que ahuyentaron de este foro a los buitres energéticos: Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Savi Energía, Fisterra, Minera Utlán, Kimberly-Clark, FEMSA. Porque esas empresas no están en el terreno de las razones, como lo decía el Fisgón. No tienen más razón que la ganancia desmedida, la depredación y el pillaje. Las prácticas que fueron legalizadas por esa reforma peñista y que hoy tenemos que revertir de manera urgente por el bien del país. Esas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear
la iniciativa, las campañas de falsedades y difamaciones, la intoxicación de la opinión pública, las presiones furtivas y desestabilizadoras. Dicen creer en las energías limpias, pero juegan sucio, muy sucio. Bueno, más allá de esos aspectos positivos, necesarios e indispensables, creo que a la iniciativa le falta resolver aspectos fundamentales en lo que se refiere a desarrollo sostenible, investigación y desarrollo, empoderamiento ciudadano, derechos de los pueblos, perspectiva de género y transición energética. Estas son algunas opiniones de Pedro Miguel, articulista del periódico La Jornada. Estuvieron periodistas ahí, estuvo también Rafael Barajas, a quien le presenté en primera instancia, es muy conocido como el Fisgón, sobrenombre que tiene sus cartones. Ahora, el tema del PRI, que tanto ruido, que sí, ahora sí, como no vienen los empresarios, los que tenían que estar en ese foro, pues ya no los vamos a defender. Y luego resulta que ellos son las mayorías. Oh, ¿quién les entiende? Un jugueteo político que raya en lo que ellos siempre han querido. Ser moneda de cambio para beneficios políticos, y eso se tiene que terminar. Al final de cuentas, creo que no tienen ni gran problema. Tan sencillo es decir, no queremos la reforma y no la vamos a votar a favor. Eso ya lo sabe la gente, eso lo sabe el pueblo de México. No en balde, este tipo de foros han tenido una audiencia extraordinaria. Si consideramos que anteriores legislaturas, anteriores eventos del canal del Congreso, pues no alcanzaban un rating ni siquiera aceptable. Esto es porque el pueblo está despierto a lo que pasa en el país. Que se sientan los dueños de la pelota, la última Fanta del desierto, me parece que es un juego político y juegan a perder. Porque el pueblo de México, la sociedad, los ciudadanos, no nos vamos a ir en la finta. Y le digo muy sencillo por esto. Es increíble y es más, es insostenible que los empresarios privados vayan a querer beneficiar al pueblo. Ellos van por el negocio, el billete. Muy sucios, dijo Pedro Miguel, articulista. Editorialista. Han jugado muy sucio. Despedazaron a la CFE. Sí, y ahora que se pretende retomar lo que es el origen de la Comisión Federal de Electricidad, pues todos los diques de contención solamente por el dinero, porque es el dinero el que está de por medio. Vamos, no solamente es el recurso económico, el dinero, que se lanza en grandes cantidades. ¿Dónde están los representantes de Iberdrola, de Kimberly-Clark, de FEMSA? Ahí en los foros, pues no están, y sin embargo, pues ya se hizo tonto diputado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Rubén Moreira Valdés. No, pues nosotros tenemos la mayoría, las oposiciones. Bueno, pues entonces que se vote, ¿cuál es el problema? Basta de tener ahí en vilo la reforma, la iniciativa de reforma. Se somete a consideración del Pleno, pasa por comisiones primero, se somete a consideración del Pleno, ya les cumplieron el capricho de los foros, estuvieron de todo, colores y sabores, estuvieron los representantes de las empresas porque les mandaron a sus gatos, eso es la gran realidad. Ya hubo voces a favor, hubo voces en contra, hemos tenido una gran información, creo que es el momento de pasar a lo que sigue. O sea, no se puede mantener ahí en stand-by, mantener en vilo a la sociedad. Irán a votar a favor o irán a votar en contra, voten como quieran. Al fin y al cabo nos vamos a enterar y lo vamos a dar a conocer y luego se atienen a las consecuencias. Va a haber un cobro de factura política. Eso debe quedar claro, porque esto ya no tiene para más. O la someten a consideración o le dan tiempo a que sea hasta después de las elecciones. En cualquiera de los casos les va a ir igual, Eso se observa por la intención del voto del próximo 5 de junio. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.